Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que nos han pedido muchísimo, algo que realmente ha capturado la atención de todos, el romance entre Serkan y Özge. Sí, ese amor que parece sacado de un cuento de hadas, ese brillo que emana y que nos deja a todos preguntándonos, ¿cuál es el secreto? Prepárense porque vamos a desentrañar juntos esos misterios, esas claves que hacen de su relación algo tan especial y admirada. Vamos a analizar desde sus inicios, pasando por los momentos clave, hasta llegar a entender qué es lo que realmente los une. Y antes de que nos adentremos por completo en este fascinante mundo, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de análisis, curiosidades y mucho más sobre sus parejas favoritas y otros temas que sabemos que les encantan. Así que suscríbanse ahora mismo y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Serkan y Özge. Esa pregunta que todos nos hacemos, ¿cuál es el secreto de su amor?, no tiene una respuesta única ni sencilla. El amor, como todos sabemos, es un fenómeno complejo, un entramado de emociones, decisiones y experiencias compartidas. Pero observando de cerca la relación de Serkan y Özge, podemos identificar ciertos patrones, ciertos elementos que parecen ser fundamentales en la construcción de su vínculo. Uno de los aspectos más evidentes y quizás el más importante es la autenticidad. Desde el principio ambos se han mostrado tal como son, sin máscaras ni pretensiones. Han sido honestos el uno con el otro incluso cuando la verdad no era fácil de escuchar. Esta transparencia ha creado una base sólida de confianza, un terreno fértil para que el amor florezca. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a ser alguien que no somos, la autenticidad de Serkan y Özge es un faro que ilumina el camino. No es fácil mostrarse vulnerable, dejar caer las defensas y permitir que otra persona vea nuestras imperfecciones, nuestros miedos y nuestras dudas. Requiere una gran valentía y una profunda confianza en el otro. Serkan y Özge han demostrado tener esa valentía, esa confianza, y han construido su relación sobre una base de honestidad y transparencia. Otro factor crucial es la comunicación. No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente, de comprender la perspectiva del otro, incluso cuando no se está de acuerdo. Serkan y Özge han demostrado una gran habilidad para comunicarse de manera efectiva, para expresar sus sentimientos y necesidades de forma clara y respetuosa. Han aprendido a resolver conflictos de manera constructiva, buscando soluciones que beneficien a ambos. Esta capacidad de comunicarse abiertamente es fundamental para mantener la armonía en cualquier relación. La comunicación no es simplemente intercambiar palabras, es un arte que requiere empatía, paciencia y la voluntad de comprender al otro. Se trata de escuchar con atención, no solo para responder, sino para entender verdaderamente lo que la otra persona está sintiendo y tratando de comunicar. En una relación, la falta de comunicación puede ser como una enfermedad silenciosa, que erosiona lentamente la confianza y la intimidad. Serkan y Özge parecen haber comprendido la importancia de la comunicación y la han convertido en una piedra angular de su relación. Pero no todo es seriedad y diálogo profundo. El humor también juega un papel importante en su relación. Serkan y Özge se ríen juntos, comparten momentos de alegría y diversión. El humor alivia la tensión, fortalece los lazos y crea recuerdos inolvidables. No subestimen el poder de una buena carcajada compartida. El humor es un pegamento que une a las personas, una forma de conectar a un nivel emocional y de compartir una experiencia positiva. Una buena risa puede disipar la tensión, aliviar el estrés y recordarnos que no todo en la vida tiene que ser serio. En una relación, el humor puede ser un arma poderosa para superar los momentos difíciles y para mantener viva la chispa del romance. Además de la autenticidad, la comunicación y el humor, la admiración mutua es un pilar fundamental de su relación. Se admiran profesionalmente, se apoyan en sus proyectos y celebran los logros del otro. Esta admiración trasciende lo superficial y se basa en un profundo respeto por las cualidades y talentos de cada uno. Ver cómo se apoyan y animan mutuamente es realmente inspirador. Admirar a nuestra pareja no significa idealizarla ni ignorar sus defectos. Significa reconocer sus fortalezas, apreciar sus logros y valorarlos como individuos. La admiración mutua crea un ambiente de apoyo y respeto, donde ambos se sienten valorados y motivados para alcanzar su máximo potencial. Otro elemento importante es el tiempo que dedican el uno al otro.
En la vida moderna, con agendas apretadas y constantes distracciones, es fácil que el tiempo en pareja se vea relegado a un segundo plano. Serkan y Ozge, sin embargo, parecen priorizar su relación. Buscan momentos para estar juntos, ya sea disfrutando de una cena romántica, dando un paseo por la naturaleza o simplemente acurrucándose en el sofá para ver una película. Estos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, son los que realmente fortalecen el vínculo y mantienen viva la llama del amor. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por distracciones, dedicar tiempo de calidad a nuestra pareja es un acto de amor y compromiso. Se trata de apagar los teléfonos, desconectarse del mundo exterior y concentrarse en el momento presente. No importa lo que hagan, lo importante es que estén juntos, conectados y disfrutando de la compañía del otro. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Como cualquier pareja, Serkan y Ozge han enfrentado desafíos y obstáculos. Han tenido que superar diferencias de opinión, lidiar con la presión mediática y afrontar momentos difíciles en sus vidas personales y profesionales. Sin embargo, en lugar de dejar que estos desafíos los separen, los han utilizado como oportunidades para crecer juntos, para fortalecer su relación y para aprender el uno del otro. Las relaciones no son un cuento de hadas, están llenas de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza. Lo importante es cómo la pareja afronta estos desafíos. ¿Se unen para apoyarse mutuamente y superar los obstáculos juntos, o permiten que las dificultades los separen? Serkan y Ozge parecen haber elegido el primer camino, demostrando que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Una de las cosas que más me llama la atención es su capacidad para evolucionar juntos. Las personas cambian con el tiempo y las relaciones también deben evolucionar para adaptarse a estos cambios. Serkan y Ozge han sabido adaptarse a las diferentes etapas de su vida, apoyándose mutuamente en sus nuevos roles y aspiraciones. No se han quedado estancados en el pasado, sino que han mirado hacia el futuro con optimismo y entusiasmo, construyendo juntos un proyecto de vida en común. La vida es un viaje y las relaciones son como un barco que nos lleva a través de las diferentes etapas de ese viaje. Para que el barco siga navegando sin problemas, es necesario que la tripulación se adapte a las diferentes condiciones del mar. Serkan y Ozge parecen haber comprendido esta necesidad de adaptación y han sabido evolucionar juntos, apoyándose mutuamente en cada etapa de su vida. Además de todo lo anterior, creo que la vulnerabilidad es un factor clave en su relación. Se permiten mostrarse vulnerables el uno ante el otro, compartir sus miedos e inseguridades, y buscar consuelo y apoyo en los momentos difíciles. Esta vulnerabilidad crea una conexión profunda y auténtica, una intimidad que va más allá de lo superficial. La vulnerabilidad es la capacidad de mostrarse tal como somos, con nuestras imperfecciones y nuestros miedos. Requiere una gran valentía, ya que nos exponemos al juicio y a la crítica del otro. Sin embargo, la vulnerabilidad es esencial para construir una relación profunda y significativa. Cuando nos permitimos ser vulnerables con nuestra pareja, creamos un espacio de confianza y seguridad donde ambos pueden sentirse amados y aceptados tal como son. Y por último, pero no menos importante, está el factor de la suerte. A veces simplemente nos encontramos con la persona correcta en el momento adecuado. Existe una química inexplicable, una conexión instantánea que nos atrae como un imán. Y aunque la suerte juega un papel importante, es fundamental cultivar esa conexión, nutrirla con amor, paciencia y dedicación. La suerte puede ponernos en el camino de la persona adecuada, pero depende de nosotros mantener viva la llama del amor. Se requiere esfuerzo, compromiso y la voluntad de trabajar en la relación día tras día. La suerte es como una semilla, para que germine y florezca, necesita ser plantada en un terreno fértil y ser cuidada con esmero. Es importante recordar que no existe una fórmula mágica para el amor. Cada relación es única y especial, y lo que funciona para Serkan y Ozge puede no funcionar para otra pareja. Sin embargo, al observar su relación, podemos aprender valiosas lecciones sobre la importancia de la autenticidad, la comunicación, el humor, la admiración mutua, el tiempo de calidad, la vulnerabilidad y la evolución constante. Estas son las bases sobre las que se construye una relación sólida y duradera, un amor que resiste el paso del tiempo y los embates de la vida. Al final, el secreto del amor entre Serkan y Ozge no es un secreto en absoluto. Es una combinación de ingredientes básicos pero fundamentales, que requieren esfuerzo, dedicación y compromiso. Es la voluntad de construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional.
Es la capacidad de aceptar al otro tal como es, con sus virtudes y defectos, y de apoyarlo en su camino hacia la felicidad. Es un viaje constante de aprendizaje, de crecimiento y de amor. En resumen, hemos explorado juntos los posibles secretos detrás del amor que deslumbra entre Serkan y Özge. Hemos hablado de la importancia de la autenticidad, la comunicación efectiva, el humor, la admiración mutua, la dedicación de tiempo, la vulnerabilidad y la capacidad de evolucionar juntos. Hemos visto cómo, a pesar de los desafíos, han logrado construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Hemos analizado cómo la suma de estos elementos, combinados con la chispa de la suerte, han dado como resultado una relación que inspira y que nos hace creer en el poder del amor verdadero. Pero también hemos dejado claro que no existe una receta mágica, cada pareja debe encontrar su propio camino y construir su propia historia de amor. Espero que este análisis les haya resultado interesante e inspirador. Y ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante en una relación? ¿Qué admiran más de Serkan y Özge? ¿Qué otros secretos creen que pueden estar detrás de su relación? ¿Han aplicado alguno de estos principios en sus propias relaciones? Déjenme sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. No olviden darle un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.